Un cordial saludo para todas, para todos. Mi nombre es Alejandro Rodríguez Mejía, soy profesor de una institución pública en la ciudad de Bogotá, Colombia. Y antes que nada quisiera agradecer por el espacio, por la oportunidad de mostrar, exponer y compartir una serie de reflexiones alrededor de lo que he denominado la matriz jurídica de la ciudadanía en la escuela. Asimismo, por permitir eh, alimentar a través de esta serie de discusiones, de reflexiones, que en todo caso enriquecen lo que maestros también realizamos desde nuestro lugar predilecto, que son las aulas y las instituciones educativas. Bien, como punto inicial me gustaría recalcar un poco la importancia que tiene justamente discutir o por lo menos tensionar esto que llamamos ciudadanía escolar, por lo menos en dos sentidos. El primero tiene que ver que la ciudadanía, pues ciertamente es un ejercicio formativo que la escuela desarrolla y reproduce a partir de determinados procesos de subjetivación política que dan cuenta de una serie de interpelaciones a nivel gubernamental, estatal, pero también al nivel interno de una serie de prácticas pedagógicas, didácticas y curriculares. Y en segunda medida, porque la ciudadanía también muestra estas articulaciones, estas tensiones, relaciones alrededor de determinados proyectos de los estados-nación, pues que hoy por hoy darían cuenta también de una serie de fenómenos que coyunturalmente lleva a pensar y a problematizar el tipo de sujeto político que se está formando, justamente para dar cuenta de ciertos valores cívicos que atraviesan las relaciones entre los diferentes agentes del tejido social, para pensar también otras maneras de poder interactuar en el ámbito de lo público. De manera especial, quisiera enunciar dos niveles a partir de los cuales se configura dicha matriz de la ciudadanía en la escuela. Un nivel molar, en el cual se construyen y se articulan toda una serie de marcos legales, normativos e institucionales que darían cuenta por lo menos de dos elementos. Por una parte, unos arquetipos ciudadanos que justamente sustentan teóricamente estos marcos normativos, dando cuenta de ciertos ideales alrededor de las ciudadanías que podríamos enunciar en este punto 3, ancladas a ciertas tradiciones filosóficas, una ciudadanía de corte liberal, una ciudadanía de corte republicana o si quisiese una ciudadanía de tipo comunitarista. Las tres darían cuenta también de cierto tipo de sujeto político y asimismo de ciertas configuraciones particulares y singulares que en todo caso, en contraste con una cotidianidad que experimenta una escuela situada, pues se desvirtúan y cuyos límites pues terminan siendo efímeros. El segundo elemento está en una serie de modos de producción discursivas y prácticas estatales que se articulan a partir de tres ejes. El primero, una democracia, que es entendida acá o por lo menos leída como una democracia liberal, representativa y delegataria, a partir de un Estado que funge como una institución eminentemente protectora y garantista de un conjunto de derechos y deberes y garantías constitucionales que soportan esta ciudadanía en términos jurídicos y de determinadas participaciones políticas que en todo caso son legitimadas a su vez por el Estado dentro de un ejercicio democrático. El segundo nivel que quisiera destacar aquí está dado a nivel molecular y se encuentra atravesado por una serie de mediaciones pedagógicas, didácticas y curriculares en la escuela. Dicho de otra manera, se establecen determinadas prácticas y discursos, pero esta vez entendidas como determinadas formas de ser, de pensar y de sentir, que justamente configuran determinado sujeto político en la escuela y para la escuela. En relación al primer nivel,
Quisiera sencillamente destacar, por lo menos dentro de la matriz jurídica política, que soporta una ciudadanía leída como un estatus jurídico, es una serie de convenios, de acuerdos que son vinculantes y que soportan de una u otra manera justamente esta serie de discursos alrededor de un individuo como portador de derechos y obligaciones. De ahí que tengamos que citar la Convención sobre los Derechos del Niño, el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño también, y particularmente pues en el ámbito de América Latina, la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En este sentido, este es un marco legal, un marco político sobre el cual se tejen estas configuraciones y estas relaciones entre el Estado y los individuos, y destacan particularmente los derechos que garantizan eh, la forma en que los niños y las niñas y los adolescentes eh, desarrollan y ponen en práctica este agenciamiento político desde sus propias vidas en la escuela y fuera de ello. A nivel nacional, quisiera destacar por lo menos algunos elementos alrededor de esta matriz jurídico-política, principalmente la Constitución Política de Colombia de 1991, que establece justamente este marco de lo que significa ser ciudadano, ser nacional colombiano, y de ahí otra serie de disposiciones legales, particularmente el Código de Infancia y Adolescencia, y en el ámbito escolar la Ley 1620 del 2013, que justamente establecen determinadas prácticas sobre lo que significaría cierta formación y participación política en la escuela. Ahora bien, al nivel molecular, estas configuraciones ciudadanas en la escuela que se soportan a partir de esta matriz jurídico-política, pues se encuentran atravesadas por lo menos de tres elementos. Por una parte, unos contenidos curriculares, es decir, una serie de saberes que justamente deben poseer, deben tener, deben manejar estos estudiantes, estos escolares, estos educandos, desde su lugar, es decir, desde la escuela como un laboratorio democrático alrededor de unas determinadas prácticas. Prácticas que pueden estar pensadas como el ejercicio del voto para la representación de cargos de elección entre los mismos estudiantes, para la conformación de determinados consejos también estudiantiles, pero que en todo caso se encuentran atravesadas por un elemento irreductible en esta escolarización de las ciudadanías, que es las experiencias de los maestros. No obstante, en estos, digamos, movimientos y en estas configuraciones que se presentan entre unos contenidos curriculares que responden a una política pública en educación, a unas prácticas educativas o pedagógicas a partir de las cuales se desarrollan ciertas formas de enseñar, formas de pensar, formas de sentir y que se atraviesan justamente por eh, experiencias y prácticas de los maestros, se encuentra a la base una visión adultocéntrica y estadocéntrica de lo que significa ser ciudadano. De ahí que se problematice un poco estas visiones y estos énfasis, ya que en vez de haber una escolarización de las ciudadanías, podría pensarse mejor en ciertas ciudadanías escolarizadas para pensar más bien en la capacidad de agencia, para pensar en ciertas ciudadanías, digamos, emergentes, más que unas ciudadanías delegatarias, que son las que se presentan particularmente en estos procesos que se reproducen en la escuela que tienen que ver con los cargos de elección popular. En este sentido, se destacan una serie de elementos claves en torno a la ciudadanía escolar que se configuran a través de unos procesos de subjetivación política en la escuela. En todo caso, también se movilizan alrededor de ciertos valores cívicos que, dentro de un contexto determinado, dentro de una época y cultura específica, son los deseados y que se articulan con determinados proyectos de Estados-nación.
En esta configuración ciudadana en la escuela, quisiera destacar por lo menos esta doble analítica. Una formación ciudadana que se deriva de la construcción de consensos a través de procesos deliberativos en los que el discurso se destaca justamente como este distensionador o catalizador de la conflictualidad social, para dar cuenta justamente de lo que autores como el filósofo alemán Jürgen Habermas denomina una racionalidad comunicativa, pero que se encuentra en íntima relación con otra postura teórica, en este caso de la filósofa norteamericana Martha Nussbaum, para quien en todo caso esta construcción de consensos está, digamos, sustentada en una textura emocional que hace parte irreductible de las decisiones políticas. De ahí que se destaque no solo un componente racional en la formación ciudadana, sino también un componente emocional, o si se quiere afectivo, alrededor también de los cuales se juega la configuración de determinado sujeto político. Ahora bien, pensando un poco más a fondo esta matriz jurídica de la ciudadanía en la escuela, en la cual se destaca justamente esta formulación de un estatus legal, se quisiera pensar en estas fisuras, en estos pliegues, para pensar más bien la ciudadanía en términos de unas prácticas activas que se encuentran en constante construcción, es decir, nunca acabadas, y que se interpelan justamente en la cotidianidad de la escuela, de tal manera que a partir de ciertas acciones ordinarias, estos niños, estas niñas, estos jóvenes eh, parecen desprenderse de toda capacidad de agencia, pero que en el fondo, y esta es la apuesta, digamos, de esta presentación, es pensar la ciudadanía desde otros escenarios políticos, quizás no institucionalizados, quizás no dentro de las aulas de clase, sino más bien recurriendo a un ejercicio de observación e indagación a partir de los discursos que producen y reproducen también las niñas, niñas y jóvenes, y desde sus prácticas, prácticas cotidianas, prácticas quizás aún no legitimadas, prácticas problemáticas, pero que podrían dar cuenta de otras configuraciones ciudadanas que también borran un poco esa barrera entre la escuela y el barrio, para pensar también allí una escuela situada. De tal manera que nos permita, a partir de estas fisuras, pensarle a ciudadanías más bien como experiencias políticas que se desarrollan a través de unos modos de pensar, unos modos de sentir y unos modos de hacer muy particulares que justamente pues serían objeto de otros tipos de indagaciones y problematizaciones. Así pues, y para eh, ir cerrando esta corta presentación, la ciudadanía escolar, desde las fisuras que se encuentran en esta matriz jurídico-política, más bien buscaría mirar de qué manera la voz, los cuerpos, los gestos y los movimientos de los estudiantes permiten otras comprensiones de lo que implica y significa ser ciudadano en la escuela y para la escuela. De tal manera que es crucial en este punto buscar entender o comprender estas tensiones que se entretejen en una conflictualidad de la escuela, que es una conflictualidad particular, específica, que responde, digamos, a otras dinámicas más profundas y que darían cuenta justamente de los modos en que los jóvenes, las niñas y los niños se apropian y reproducen y configuran otros modos de un sujeto político que en la escuela se denomina ciudadano. Muchísimas gracias a todos por la escucha, por la atención y un feliz resto de día, de tarde y de noche. Mil gracias.